El mundo, o nosotros mismos, bueno, nos hemos enseñado, podemos decir, porque somos el mundo nosotros, que estar triste, o como dijimos recién, estar enfadados, es malo. El que está deprimido, el que dice estoy deprimido, es porque siente que no puede sostener sus máscaras, ¿sí? Esto ya lo de las máscaras lo hablamos un poquito en el otro. Todos usamos una máscara para enfrentarnos al mundo porque tememos que los demás nos vean tal cual somos. Entonces nos ocultamos tras máscaras. Eso lo hablamos el domingo pasado. ¿Qué pasa? Cuando se nos empiezan a caer las máscaras, o sea, justamente que conectamos con este dolor, que es la única manera de sanar, no huir del dolor, sino entrar en contacto con ese dolor. Obviamente las máscaras empiezan a caer y nosotros es como que perdemos pista y perdemos el piso, perdemos el suelo y llega un punto que no sabemos ni quiénes somos. Ese es nuestro gran temor, perder nuestra identidad, pero esa identidad con minúscula, la que nos construimos, ese personaje que yo me hice, ¿sí? Todos aquí nos hacemos un personaje, un concepto del yo. Digo, yo soy así, 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 así. Claro, cuando se me empiezan a caer las estructuras y ya no puedo seguir siendo así, 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 porque obviamente mi conciencia está despertando y es como un poquito como conflictivo lo vamos a sentir. Entonces decimos que estamos deprimidos, porque nosotros lo que queremos es mejorar un personaje, sentirme bien. Yo me quiero sentir bien. A ver, que pasen cosas ahí para que yo me sienta bien, pero nunca me quiero poner en contacto con mi interior. ¿Sí? Yo nunca quiero mirar dentro mío. A eso le escapo todo el tiempo, porque hay una parte de mi mente que me dice que yo soy muy horrible, que eso es muy horrible, que no hay que verlo. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos que ir lentos, porque no todos están, digamos, dispuestos a aceptar este camino así, que me habla de que tengo que hacerme responsable de mí mismo. Casi todos queremos que alguien nos arregle. Buscamos arregladores allá afuera. Y no existe. Nos engañamos, porque no queremos vernos. ¿Sí? O sea, aceptarnos tal cual somos. ¿Sí? Por eso yo dije estas frases de si estás triste, estate con tu tristeza. No está mal estar triste. Lo que está mal es escapar de mi tristeza y cambiarla por otra cosa, taparla. Nosotros tapamos agujeritos, tapamos, porque no queremos sentir. ¿Sí? Nuestra vida es un escapar del sentir continuado. Abrazar la tristeza. Pero este abrazar, claro, capaz que expresado así, Marcela, nos cuesta, quizás vos lo entendés y otros también comprenden lo que significa, pero abrazar es como que a veces no captamos lo que significa abrazar. Por eso me parece que decir quedarme, o sea, quedarme, estoy triste, bueno, me quedo sintiendo mi tristeza, o sea, no escapo, no voy a hacer otra cosa aparentemente ahí fuera para no sentir mi tristeza o para no sentir mi enfado. Esto no significa que me la tenga que agarrar con alguien o si estoy triste, llorarle la carta y llamar a alguien o a mi amiga para contarle todas mis penas. No, eso es victimizarme. No, quedarme yo mismo por un ratito sintiendo eso que siento y dándome cuenta de que no está mal estar triste. Eso es un cuento que nos contaron. No está mal estar triste. Me quedo con mi tristeza y la siento porque va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que no es nada. O sea, un enfermo se cura cuando se da cuenta que con lo que está haciendo no gana nada. Yo me tengo que dar cuenta. Yo misma. Nadie me va a decir, ay, no, está mal estar triste, o deja de estar triste, vení, vamos a hacer algo, vamos a mirar la tele, vamos al cine, salgamos a pasear. No, me tengo que quedar sentadita, bueno, si querés me acuesto, qué sé yo, pero sentir lo que tenga que sentir. Si tengo que llorar, lloro.
me caen las lágrimas un rato, lloro. ¿Sí? Porque esa es una manera de aceptar lo que me está pasando. Es eso. No tiene nada que ver con mi personaje. Tiene que ver todo conmigo, con quien yo soy en verdad. Bien, esa mente que soy está sintiendo eso, porque está confundida. Ahora le vamos a dar luz, la verdadera luz, ¿no? Por lo general todos, ¿no? Porque estamos identificados con ser una persona, tenemos patrones familiares, ¿no? Que venimos arrastrando aparentemente. Estos patrones actúan como si fueran fuerzas dentro de nuestra conciencia programada y nos traicionamos una y otra vez a nosotros mismos. Claro, nosotros no nos damos cuenta de que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Por lo general creemos, ¿no? O nos contamos que otros nos hacen cosas, porque el cuento acá es así, para no aceptar que realmente soy yo la que me estoy traicionando a mí misma. Este mundo, qué loco que está, decimos. Siempre están locos los otros. Pero es que estamos locos todos. Y si no reconocemos nuestra propia locura, no podemos ir a la cordura. Por eso el mundo sigue así. Yo creo que hace bastante, y todavía no mejora. Cuando reconozcamos esta locura, vamos a comenzar a sanarnos. Y vamos a poder trascender esa locura. Porque ¿qué pasa aquí? Todos estamos identificados con esa voz en la cabeza, que es con la famosa voz en la cabeza, ¿no? Que parece que son pensamientos involuntarios, como una metralleta, acompañados de emociones, porque los pensamientos estos van acompañados siempre de una emoción. Entonces todos creemos que somos ese pensador. Yo creo que soy ese que piensa. Ese que piensa soy yo, digo. Esa mente, que es la mente pequeña, le podríamos llamar, que encima todos creemos que la tenemos acá dentro de la cabeza, el cerebro, le decimos, el cerebro, es la mente. Estamos muy convencidos que es así porque los científicos lo dicen, y si lo dicen los científicos, palabra santa. Y ahora con todos los estudios que hay del cerebro, conoce tu cerebro, que tu cerebro, no sé qué. Claro, nosotros creemos que somos eso, pero esa voz es el ego, el famoso ego, esa sensación de ser, ese que dice yo. Fíjense en que todas nuestras oraciones comienzan por yo. Yo soy así. Yo estudié esto. Yo tuve tantos hijos. Yo. Es la canción del yo. Bueno. Ese estado de ser es el estado de inconsciencia. O sea que podríamos decir que la mayoría de nosotros estamos todos inconscientes. Porque nosotros acá le llamamos estar inconscientes a cuando no tengo conciencia, o sea, cuando me di un golpe en la cabeza y quedé inconsciente. No. Ese es otro tipo de inconsciencia que le llama la ciencia. No, acá estamos todos inconscientes, porque todos creemos ser este yo. Bien, y estamos muy convencidos. Y lo defendemos a capa y espada. Es como si todos fuéramos el zorro, vieron, con la máscara, la capa, salimos todo el día, estamos con la espada, defendiendo nuestras creencias, que no me vayan a tocar ninguna, por favor, que no me derrumben mi castillo, decimos. El pensamiento, el contenido de la mente, de todos nosotros que creemos ser yo, está condicionado por un pasado y consta de ciertos pensamientos, emociones y patrones reactivos, repetitivos y persistentes con los cuales nos identificamos. Por eso decimos, ay, yo soy muy buena, pero si a mí me dicen tal cosa, yo salto, yo reacciono. Cosas así. Claro, cuando decimos yo, el que está hablando es el ego. Nosotros creemos que el ego, ya sabemos cómo es el cuento del ego, que es alguien que está por, no sé, el ego.
es como una cosa acá, ¿no? No, 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 no. El ego soy yo. Yo soy la encarnación del ego. Porque yo digo, yo soy Silvina, nací tal día, me pasaron tales cosas, yo. ¿Bien? Ese es el gran problema de todo el mundo. El ego consta de pensamiento y emoción. Un paquete de recuerdos que identificamos como yo y mi historia. ¿Bien? Parece que si yo no tuviera una historia, no fuera nada. No existo. ¿Qué soy? Tengo que tener una historia. Y si no tengo una que no me acuerdo porque no sé, me la invento. No importa, me la invento. Pero hay que tener una historia. Cuanto más fabulosa y bonita la historia, mejor. Porque todos dicen, ¡wow! ¿No? Nuestra historia es lo que nos mantiene existiendo. ¿Bien? Cuando me muero se acaba la historia. Bien. Quejarse es una de las estrategias predilectas del ego para fortalecerse. Fíjense en que todos nos vivimos quejando. ¿Quién no se queja acá? A ver. Todos. Cada queja es una historia inventada por la mente en la cual creemos ciegamente. Ciegamente, lo digo, ciegamente de que no podemos ver. Fíjense que hasta ni siquiera nos damos cuenta cuando nos quejamos de que nos estamos quejando. Es como que le llamamos que el famoso yo sé de qué estoy hablando, o sea... Entonces hablo de todas mis creencias que yo tengo acerca de cómo deberían ser el mundo, por ejemplo. Quiero acomodar todo el mundo, ponerlo bonito, pero resulta que yo lo estoy viendo desde mis creencias. Yo creo que el mundo es así, pero pregúntenle a otro, van a ver que el otro tiene otro tipo de mirada, ¿no? Claro, me cuento la historia. Por eso repetimos la situación, porque nos sirve para mantenernos vivos, o sea, creernos que estamos vivos. Lo que no me doy cuenta es que cada vez que me quejo, me estoy prácticamente muriendo, porque estoy crucificándome a mi historia. Por eso no resucitamos nunca. Nosotros estamos todos crucificados acá. Ya les dijimos la otra vez, la T de tiempo. Por eso la cruz tiene la forma de T. Estamos todos así. Ay, mañana, ¿qué me irá a pasar? Dios mío, qué sé yo. Ay, el mes pasado, no sabés, Juanita, lo que me pasó. O ya les dije, vamos al médico. Y estamos ahí. Señora, ¿usted qué vino el doctor? Y yo vine porque yo tengo tal enfermedad, que no sé qué. Ay, pero lo suyo no es nada. Lo mío, usted no sabe lo mío. Lo mío es terrible, lo mío. Y así estamos, o sea, le damos mucha importancia. Estamos todo el día pensando en nuestra historia, en lo que le pasa al cuerpo. Ya dijimos que si hice popó no hice, que porque hice mucho pichí no hice poquito, que si comí mucho y me cayó mal la comida, que si tengo acidez, que si no... Todo el día pensando en el cuerpo, todo el día, desde que nos levantamos. Aplicar rótulos mentales negativos a los demás, ya sea en la propia cara o cuando hablamos de ellos con otros, o sea, cuando hacemos chusmerío. ¿Vieron? Porque es lo típico acá. Por ejemplo, está Juana, Pepa y Marta. Está todo bien, todas... Se va Juana. Entonces Pepa y Marta empiezan a darle hacha. Ay, ¿viste la ropa que tenía puesta? Ay, sí, no, esa chica no está bien de la cabeza, yo te dije. O sea, empezamos la narrativa de los rótulos que le ponemos a la pobre que se fue y le damos, ¿bien? Eso lo hacemos, estamos en la inconsciencia, vuelvo a repetir. Es muy importante darse cuenta que estamos locos y en la inconsciencia, porque cuando uno asume que está en ese estado mental, ahí puede dar el salto cuántico. Y ahí conecta con la divinidad, con los ángeles de colores, con todo, porque te diste cuenta. Ahora, mientras vos te sigas contando tu historia, a veces hacemos esto de
ponerle rótulos a otros, pero en la mente, o sea, pensamos en alguien. Hoy, el villano de hoy es, no sé, Luis. Ay, sí, me acordé de Luis hoy. Ese me la va a pagar, porque ese una vez me hizo... Y estamos todo el día con el rollo pensando en Luis, porque hoy tocó el día Luis. Es un patrón de pensar o en los demás, o a veces también estamos pensando en Dios. Y decimos, yo no sé Dios, ¿por qué no te das cuenta de las cosas que pasan acá? ¿Qué tengo? ¿Que escribirte una carta y decirte cómo tenés que actuar? O sea, también asumimos esos poderes de ser el juzgador de la realidad. Todo esto crea resentimiento, porque la queja y el resentir van muy acompañados. Me lamento, todo el día en la lamentación y todo el día dedicado a poner rótulos mentales. Chic, 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 chic. Este es así, este es así, este es así, este es así, ¿no? Eso refuerza más el ego, porque yo creo que los demás son mentirosos, yo no. Los demás son hipócritas, yo no. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo podemos salir de todo este brete mental que tenemos? No reaccionar al ego de los demás. Es una de las formas más eficaces de trascender el ego, disolviendo de esta manera el ego colectivo de todos. Porque recuerden que hay un solo ego partido en millones de pedazos, entonces ya sabemos cómo es la cosa, ¿no?